Dentro de toda la gama de libros bíblicos, dentro de toda la escritura y la palabra de Dios, en esos 66 libros que hoy poseemos como escritura, como palabra inspirada de Dios, figuran muchos personajes. Pero sin lugar a duda, Jesús es el principal personaje de toda la historia, desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento y a nuestros tiempos. Jesús es el eje central. En él y sobre él giran todas las historias, los libros, los acontecimientos que podemos leer en estas escrituras. Pero así como sobresale fue el personaje menos entendido por la historia, por la humanidad. Y es que a Jesús le hacían preguntas, lo cuestionaban, pero muchos querían entenderlo. Le hacían preguntas para aprender, para encontrar la vida eterna, para encontrar sanidad, para encontrar salvación. Sin embargo, algunos preguntaban para hacerlo caer en una trampa, preguntaban para no creer. Sí, para no creer. Hoy, en un café con la Biblia, tenemos el tema, dos preguntas para no creer. Esta es la primera parte, donde examinaremos una de esas preguntas que se hace con la intención de no creer, para contradecir, para avergonzar, para probar. Veamos el texto siguiente, pero antes quiero darle la bienvenida de nuevo a este su programa de estudio bíblico de un café con la Biblia. Nuestro texto se encuentra en Marcos capítulo 12, verso 13 al 27, y dice de la siguiente forma: mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes para hacerle decir algo que pudieran acusarlo. Entonces dice que mandaron a dos grupos, aquellos fariseos que se consideraban los sabelotodos, los que dominaban las antiguas escrituras, el Antiguo Testamento, aquellos libros proféticos y de la ley. Ellos eran los que iban a fiscalizar en este momento la respuesta de Jesús ante tal pregunta que por los sabios se consideraba sin salida, sin respuesta, pero Jesús de una forma con autoridad, de una forma fresca, puede responder la pregunta. Y dice que también iban del partido de Herodes, que eran los servidores de Herodes. Eran judíos al servicio del imperio romano. Se consideraban traidores también para los judíos. Pero ellos iban a fiscalizar la parte política, que de Herodes, que del César, que del imperio romano no se dijera nada, porque se entendía que el César era como el dios de ellos. Entonces iban los dos grupos para hacerle decir algo que no, que pudieran acusarlo más bien, que pudieran acusarlo a Jesús. Y es que debemos de tener mucho cuidado porque a nuestro lado pueden llegar personas a preguntarnos algo en cuanto a la escritura o nuestro estilo de vida como cristianos. Pero no es para entender, no es para aprender, sino para ver de qué forma nos acusan, nos avergüenzan, nos humillan. Y mira lo que pasa con Jesús. ¿Cuál fue la pregunta y de qué forma llegaron? Llegan de una forma piadosa, tratando de levantar el ego de las personas. Son gente labiosa que quieren de una forma aparentar sinceridad, pero es hipocresía lo que existe en sus corazones. Y mira lo que le dicen a Jesús:
maestro, lo llaman como maestro, como un hombre de respeto hacia Jesús. Y dice, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente. Ellos le estaban diciendo, reconociendo, según ellos, la benevolencia, la verdad de Jesús. Ellos estaban diciendo, sabemos que tú tienes la respuesta a la pregunta que vamos a hacer, porque usted no se deja mover por lo que dirá la gente. Porque no hablas para darles gusto. Es decir, sabemos que tú hablas sincero, directo. Eso es como un tipo de alabanza a Jesús, pero alabanza falsa, porque le están reconociendo su autoridad para que Él se confíe, para que Él se relaje y después enviarle la pregunta que lo dejaba supuestamente sin respuesta. Tú enseñas de veras el camino de Dios, le dicen. Sabemos que tú enseñas realmente el camino de Dios. ¿A cuántos de nosotros puede acercarse a alguien para probar nuestra fe en Dios y decir, tú como cristiano, tú que vas a la iglesia, sabemos que tú te comportas bien, sabemos que tu carácter, que tú has cambiado? Y nos lanzan aquella pregunta para hacernos caer en una trampa. Bueno, a Jesús vinieron diciéndole, sabemos que tú dices la verdad, que eres una persona que no te dejas mover por las opiniones de los demás. Y ellos le lanzan la pregunta inmediatamente, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no pagarlos? Eso es una pregunta peligrosa, porque entendemos que el Imperio Romano vivía de los impuestos y lo estaban escuchando tanto judíos como romanos. ¿Y en dónde lo vemos? Dentro del grupo de los fariseos que se consideraban celosos de la ley, que consideraban el adorar al César como idolatría, como un pecado grave. Y el pagar los impuestos al César incluía, según ellos, idolatrar a aquel personaje. Pero también estaban los herodianos, los encargados de fiscalizar la parte política y de controlar lo que se decía y hacía en contra del César. Era el otro grupo. Entonces, ¿qué pasa si Jesús respondía, no paguen impuestos? Estaban los herodianos que podían acusar a Jesús de fraude, podían acusarlo de rebelde, de promover la rebelión dentro de los judíos. Pero si él contestaba, sí, deben pagar impuestos, entonces los fariseos lo acusaban de idólatra, de traidor, de herodiano. ¿Qué debía responder Jesús para no caer en la trampa de ellos? ¿Debemos o no debemos pagar los impuestos?, le preguntan a Jesús. La respuesta de Jesús se encuentra en el verso 15. Y dice, pero Jesús, que conocía su hipocresía, le dijo. Mira que Jesús conoce el corazón de ellos, conoce sus pensamientos, su hipocresía, porque vinieron diciéndole lindas palabras, supuestamente reconociendo su autoridad como maestro. Pero era una hipocresía, porque por dentro la intención de ellos era hacerlo caer en una trampa. Y él les dice, Jesús les dice, ¿por qué me tienden
trampas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me tienden trampa? Jesús lo sabía. Y él les responde, tráigame una moneda de denario para que la vea. Entonces él pide esa moneda, posiblemente un denario donde tenía unas imágenes inscritas ahí. Y veamos cuál es el desenlace de esta linda historia. ¿Qué sucede aquí? ¿Le llevan la moneda o no le llevan la moneda? En el verso 16 dice, se la llevaron y Jesús le dijo, ¿de quién es esta cara? Y el nombre que aquí está escrito, ¿de quién es? Le contestaron ellos, del emperador. Ellos le llevaron una moneda, posiblemente un denario. Un denario era la moneda romana de aquel tiempo. Y habían otro tipo de monedas como las dracmas de otro valor, pero en ese momento posiblemente el denario. Y tenía sobre ese denario una estampa, una cara como la tenemos hoy, que todas las monedas traen alguna figura en cada una de sus caras. Y Jesús les pregunta, ¿de quién es? Y ellos tuvieron que decirle, del emperador, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hizo Jesús con esta respuesta? Dejó atónito y boquiabierta a lo que los escuchaban. Aquellas personas, tanto del grupo de los herodianos como del grupo de los fariseos, Jesús estaba dando una pregunta completa sin mencionar un sí o un no, porque ellos admitían solo un sí o un no como respuesta, pero aquí estaba una respuesta completa y estaba de alguna forma evadiendo el sí y el no. Sin embargo, estaba respondiendo de forma cabal. Él le dice al emperador lo que es del emperador. La moneda, el dinero, eso no representa nada para Dios, les está diciendo. Si el emperador con eso se llena, con eso debemos de honrarlo, pues con el dinero lo vamos a hacer. Pero a Dios no es necesariamente con el dinero lo que vamos a honrarlo. A Dios lo que es de Dios. Él necesita, Él dijo, Él siempre se va a gozar dentro de un corazón limpio, dentro de una alabanza, dentro de una adoración, dentro del respeto merecido. Entonces, cada uno tiene su papel. El emperador tiene su forma de ser honrado, pero es con dinero, es algo superfluo, es algo material, algo que no vale directamente para Dios. Pero a Dios hay que entregarle nuestra vida, nuestra adoración verdadera. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí y está respondiendo la pregunta de ellos. Y su respuesta los dejó admirados, dice el texto aquí. Por supuesto que los dejó admirados. No pudieron tenderle trampa, no pudieron decirle al emperador, mira, Jesús está diciendo que no te demos impuesto, que no te paguemos el impuesto. Más bien ha dicho, paguen el impuesto al emperador. Pero tampoco los fariseos pueden decir, dijo que debemos de adorar al emperador. Si no les dijo, den a Dios lo que es de Dios. Hónrelo como tienen que honrarlo. Linda respuesta de Jesús. Debemos de aprender de Él.
Mediante este pasaje encontramos, estimado escucha, que hay preguntas que se hacen con mala intención, preguntas que se hacen por rebeldía, preguntas que se realizan para no creer, confirmar su gran duda y decir no hay respuestas para esto. También hay preguntas que se hacen para desanimar, para contradecir, para hacer pasar por tontos a los demás o para probar la inteligencia de las personas. Pero necesitamos preguntar para obtener conocimiento. Necesitamos preguntar para obtener respuestas verdaderas, para continuar el camino de la verdad. Cuando preguntemos por esas causas, estamos haciendo el bien. Gracias por haberse quedado hasta aquí, por haber contactado con un café con la Biblia. Esperamos la próxima semana, Dios mediante, para continuar con el estudio de 2 preguntas para no creer. Muchas bendiciones.